están, amigos? Gusto de saludarles nuevamente. Escenario Social al Aire, un programa diseñado, como dijimos en algún momento cuando armamos este proyecto, para la conversación y el diálogo desde lo académico, ¿cierto?, ciudadano. Cristian García, cordial saludo nuevamente, gracias por acompañarnos, como siempre. Alfredo Fonseca Mijovilovich, también. Gusto de estar aquí con ustedes. A ver, ¿cómo empezar este programa? Cuando se generó el estallido social en octubre 18, ¿cierto? Pasó cerca de un mes y se logra un gran acuerdo político, ¿cierto? Que de alguna otra forma generaba paz social, ¿cierto? O que pretendía generar paz social y generaba también la apertura, ¿cierto?, para el cambio constitucional. Y hubo detractores de ese gran acuerdo porque probablemente existía, ¿cierto?, la hipótesis o la teoría esta de que se estaban generando acuerdos entre cuatro paredes, como nos tenía acostumbrada la política por mucho tiempo. Y a medida que han ido pasando los días, ¿cierto?, y a propósito de lo que ha ocurrido esta semana, podemos darnos cuenta de que efectivamente entonces los sociólogos dicen empiezan a haber roces entre las placas sociales. Aquí empiezan a aparecer roces entre los partidos políticos, ¿cierto?, que da la impresión que le dan forma, ¿cierto?, a sus verdaderas intenciones detrás de este acuerdo, de este macroacuerdo. Lo digo fundamentalmente porque hay sectores que pretenden, ¿cierto?, o que buscan efectivamente modificar cambios constitucionales, pero siempre teniendo como garantía el orden público, ¿cierto?, por sobre efectivamente los cambios que tienen que generarse en la agenda social, en la agenda política, como dijimos también en algún momento. Y dicho eso, entonces empiezan a aparecer estos roces, estas diferencias entre los partidos, empiezan a generarse desvinculaciones de partidos, de partidos emblemáticos. El diputado Marcelo Díaz renuncia al Partido Socialista. Por otra parte, tenemos declaraciones desde el punto de vista a nivel nacional del senador Guido Girardi, que dice que no es bueno eso porque hay que buscar acuerdos que también es un concepto que ocupan acá en el nivel regional la nueva dirigente, la nueva presidenta del Partido por la Democracia Cristiana, Gloria Chodil, que ella efectivamente dice tenemos que buscar un acuerdo que sea como transversal. La pregunta es, a propósito de esta introducción, ¿cierto?, ¿cuán difícil es efectivamente encontrar un acuerdo que sea transversal en la política? Cristian. Sí, no, una interesante pregunta, pero o sea, lo primero que hay que señalar es que nadie se puede forzar a llegar a un acuerdo. O sea, si las condiciones no están, si las garantías no están, si es que los puntos que se tratan no son conformes, nadie está obligado a llegar a un acuerdo. Ahora, una cuestión distinta es que, desgraciadamente, y en política, hay que tratar de llegar a acuerdo con el tema de la gobernanza. Ahora, ese llegar a acuerdo, evidentemente, no significa que se va a estar en consonancia en todos los términos. Van a haber matices. Y evidentemente que las personas que llegan con postura a una mesa de negociación tendrán que defender los intereses que representan. Por lo tanto, para algunos podrá ser legítimamente válido el querer cambiar la Constitución, y para otros también puede ser legítimamente válido el mantener la actual Constitución porque es el sistema que la acomoda. Entonces, en eso no hay que sorprenderse mucho ni hay que pensar de que hay una sola verdad, porque hay distintos matices respecto del mismo asunto. Ahora bien, cuando se dice que hay que llegar a acuerdo, hay otras variantes también a tener en cuenta, y es sobre qué vamos a llegar a acuerdo, sobre cuáles cosas vamos a conversar, entre quiénes vamos a llegar a acuerdo, y qué es lo que representan las personas que llegan a acuerdo, porque para que ese acuerdo sea extensible al conjunto de la sociedad, tiene que haber una representación suficiente. Entonces, hoy día, por la crisis de representatividad de los partidos políticos, del mundo político en general, claro, cuesta mucho llegar a acuerdo porque no hay una representatividad tan sentida. Y por otro lado, el mundo social no tiene una estructura de liderazgo claramente definida porque es una masa más bien inorgánica.
donde las redes sociales han ayudado mucho al anonimato, ¿cierto? Y a esta dispersión, esta atomización que hay de movimiento, porque no es un solo movimiento social, se ven distintos frentes, están las mujeres por un lado, están los ambientalistas por el otro, está el mundo sindical por otro lado, están los más FP, están los jubilados, están los estudiantes secundarios, están los estudiantes universitarios. Entonces es un conjunto de gente distinta, de grupos distintos, donde también es cierto que producto de esta desintegración de las capas sociales se ha generado esta fuerte atomización. Ya no hay una gran representación de agrupaciones territoriales de juntas de vecinos. Sin embargo, las juntas de vecinos siguen teniendo una preponderancia. Tampoco hay una representación mayoritaria de los sindicatos. Sin embargo, los sindicatos siguen siendo importantes. Entonces, no hay un gran dirigente social con quien conversar, porque son muchos los grupos, son muchos los temas, son muchos los tópicos, y eso también ha dificultado que se pueda llegar a conversar y hablar en esta óptica del acuerdo. Yo insisto en algo, nadie está forzado a llegar a acuerdo. Podremos acordar los puntos en los que estamos conformes y sincerar las posiciones en aquellos otros puntos donde nunca vamos a llegar a acuerdo por cuestiones doctrinales también. Alfredo. Bueno, mira, yo creo que es lamentable en términos de expectación sobre el ambiente político, algunas opiniones que han salido, yo creo no la última semana, los últimos 4 días, fundamentalmente personas que creo que tienen una opinión que en vez de contribuir en una época de oportunidad en la cual estamos, que es una época de propuestas, como que buscan desestimar el acuerdo. Da la impresión de que nunca estuvieron 100% convencidas del acuerdo. Hay un amplio sector que sí, pero esto también nos lleva a pensar de que yo creo que la clase política chilena, y fundamentalmente cierta clase política chilena que cree en el statu quo, no tiene la suficiente generosidad para interpretar el momento que está viviendo el país. Y con esto no estoy haciendo un análisis que significa un juicio de valor sobre las personas que son de izquierda o las personas que son de derecha, sino que simplemente hay personas que no tienen, yo creo, la suficiente generosidad para poder generar acuerdos y negociar en un momento tan especial como el que está pasando nuestra patria o está viviendo Chile en estos momentos. Mantener el statu quo significa desestimar todo lo que ha sido este movimiento, que como bien decía Cristian, es un movimiento inorgánico, nadie puede atribuirse una propiedad sobre este movimiento. Además, las manifestaciones han sido espontáneas, ha sido una suerte de desobediencia civil que ya el filósofo y literato norteamericano David Thoreau lo expresaba de esa forma el año 1846, y que fueron fundamentalmente los movimientos sociales que inspiraron después a personas como Gandhi, como Luther King, o como Desmond Tutu en Sudáfrica. Estoy hablando de otras realidades, obviamente, pero una desobediencia civil que se basa fundamentalmente en estar en desacuerdo con ciertas políticas sociales, con cierta normativa que está imprimiendo la sociedad, en el caso de Chile con derechos fundamentales que tienen que ver con la previsión, con la salud, con la educación y otros tantos más, y con la manifestación espontánea de tener una nueva Carta Fundamental que significa un nuevo contrato social. Pareciera ser que hay personas que no están de acuerdo con esta dinámica social, y eso es muy negativo, porque justamente la desobediencia social se basa en ciertos supuestos, ¿no? Y yo creo que se han experimentado en Chile. Primero, espontánea; segundo, permanente; tercero, pública; y cuarto, eminentemente pacífica. Y yo creo que esas condiciones del grueso del movimiento chileno se han dado en esta situación que se vive desde el 18 de octubre del año pasado. ¿Para qué vamos a caer en lugares comunes y empezar a hablar de las manifestaciones que después terminan en actos de violencia? Ya hemos dicho hasta el cansancio que nadie está de acuerdo con los actos de violencia.
Pero el movimiento social chileno que se experimenta hoy por hoy es un movimiento bastante interesante, y yo creo que los partidos cometerían un gran error al desoír la voz de este movimiento. Creo fundamentalmente que hay un sector de la derecha chilena que se está equivocando. Yo creo que no son momentos para dogmas. Como dice Cristian, yo creo que los acuerdos significa reconocer dos cosas, sobre todo cuando uno está en el mundo de lo político. Primero, que la política es un juego dialéctico, y segundo, de que en la política, y sobre todo cuando queremos construir una sociedad, digamos, desde el ámbito de lo político, no existe la verdad absoluta. Y eso ya viene de larga data. Entonces yo creo que la falta de generosidad puede ser perniciosa para la construcción de un nuevo Chile que necesita una nueva mirada y una generosidad, yo diría, más arrojada de la clase política. Quiero quedarme, fíjate, Alfredo, en ese último concepto, Cristian, falta de generosidad, porque generando una suerte como de juego, ¿cierto? En donde el rol de la información, que es este conjunto de datos, ¿cierto?, que generan libertad para que la gente tenga determinados comportamientos, ¿cierto?, o se produzcan determinados comportamientos de las personas en función de poder tomar buenas decisiones. En este juego de roles, en este juego de poderes, se cruzan conceptos como transacción y negociación, y aparece la desconfianza, debiendo generarse funcionalmente confianza, ¿cierto?, que permita generar acuerdos. Y da la sensación que en esta lógica de transacción, negociación que se generó a partir de este acuerdo nacional político, que se fundamentó probablemente en un aspecto de cooperación, da la sensación que empiezan a aparecer ciertos fenómenos como de traición que van mermando la confianza, van mermando este acuerdo, ¿cierto? Tenemos una ciudadanía tremendamente empoderada, ¿cierto? Los chilenos fueron los que sacaron a flote, digamos, todo este cúmulo de necesidades, ¿ya? No fueron los partidos políticos, porque dijimos en algún momento, sí, en algún programa, ¿cierto?, que los partidos de alguna otra forma se fueron encapsulando, se fueron distanciando de la realidad social, ¿cierto?, así como también se fue distanciando la clase económica. En consecuencia, los que quedaron, ¿cierto?, desprotegidos de alguna otra manera con este fenómeno, con este distanciamiento, con esta brecha que se fue provocando, fueron precisamente los ciudadanos, que son los que se están manifestando, ¿ya? Y aparecen una serie de elementos en esta semana o en estos días que tienen que ver con estos roces sociales que van apareciendo, estos roces políticos que van apareciendo y que de alguna otra forma van desnudando la verdadera realidad del acuerdo. Sí, pero a ver, hay que tener claro de que el acuerdo del Parlamento también nació a pie forzado. Nació a pie forzado porque la clase política fue la forma que encontró de tratar de darle una conducción a un país que se estaba cayendo a pedazos. El movimiento social fue espontáneo, pero también fue abrupto, efervescente, de un rato a otro, de golpe, y se empezó a tornar en algunos momentos violento, no porque el movimiento en su conjunto sea violento, sino porque se desataron hechos de violencia y porque finalmente se empezó también a cuestionar el modelo, este supuesto orden y oasis que representaba Chile ya no lo era tal. Entonces, dicho eso, y en función a que los municipios también tomaron un cierto liderazgo y empezaron a organizar con los cabildos, y estos cabildos apuntaban claramente a manejar el tema constitucional y cierta agenda social, que en realidad una agenda política para enfrentar las demandas de la ciudadanía, la clase política del Parlamento se dio la obligación de llegar a un acuerdo forzado que fue bastante raro, pero para encauzar el cambio de la constitución política, pensando que eso también iba a calmar un poco los ánimos, iba a bajar los decibeles, claro. Pero no generaron nada de eso, porque el cambio de la constitución política es uno de los aspectos, pero no es el único aspecto. Claro. De hecho, la gente en la calle no está pidiendo puntualmente eliminar el artículo 20 de la constitución política, no, eso no lo está pidiendo. La gente en la calle está pidiendo cuestiones puntuales que se traducen evidentemente en algunos cambios de la constitución política. En tal vez tener una nueva carta magna es uno de los pigmentos fundamentales que están en las demandas sociales, eso también es cierto, así como la renuncia del presidente. Pero la renuncia del presidente, por
por sí sola tampoco soluciona el problema. Y la constitución política por sí sola, por cierto, que tampoco soluciona el problema. Si aquí hay tres patas que lo hemos señalado siempre. Las tres patas son la constitución, una agenda social potente, que en realidad es una agenda política, con medidas que ya se pueden implementar, y la tercera lista son una serie de gestos que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, con el recuperar el orden público, pero también con gestos de humildad, que yo creo que fueron desaprovechados, como la renuncia del gabinete para después colocar casi los mismos, fue un gesto desaprovechado. O también que la clase política se baje la dieta, o que elimine las asignaciones con esta reelección permanente. Son gestos, no ayudan en nada al otro, pero son gestos que permiten empezar a sentarse en la mesa a conversar con mayor confianza hacia el otro. Yo creo que hay que esperar todavía cómo se empiezan a suceder los hechos, ¿no? Y creo que esta noche hay una reunión del presidente de la República con ciertos estos días, sí, claro. ¿Sí? Con un sector de Chile Vamos, o con Chile Vamos en su conjunto. Hoy día hubo una reunión estos días también. Enmendar la ruta probablemente. Claro. ¿No? Yo escuché al presidente de la República y él les pidió sobre todo a la gente de Chile Vamos, que fuesen cuidadosos con el lenguaje. No sé si escucharon esas declaraciones. Y escuché al presidente de Renovación Nacional, a Mario Desbordes, que también hizo un discurso bastante interesante. Y él pidió que los ministros que estén de acuerdo con el cambio constitucional o los que no estén de acuerdo se inhiban en su opinión. No sé si escucharon esa declaración. Entonces yo creo que hay que esperar cómo se suceden los hechos. Ahora, a mí me da aquí la impresión, analizando el tema, y es muy interesante, creo que hay gente que le gusta la democracia y hay gente que no le gusta la democracia. Y porque yo creo que esta crisis se soluciona justamente con más democracia, con el fortalecimiento de la ley de participación que nosotros tenemos hoy día vigente, que es una ley que está en pañales, que fundamentalmente la participación y los consejos que se establecen en determinados ámbitos de la vida o de algunos organismos públicos es un consejo más bien por cumplir, de consulta a la ciudadanía, pero no es un consejo real cuya opinión sea más o menos vinculante. Yo creo que la participación en Chile es fundamental, hay que incentivar aún más la participación en diferentes niveles funcionales de la sociedad, y yo creo que la crisis se soluciona con más democracia, con más pronunciamiento de parte de la ciudadanía y no con menos consulta de la ciudadanía. Yo creo que hay un sector de la política que está acostumbrado a actuar como si fuesen los papás de Chile. Entonces yo decido por los demás. Y eso hoy día, en una democracia representativa y en un Estado de Derecho democrático como el que queremos construir, no cuadra. No hay que tener miedo entonces a una asamblea constituyente donde efectivamente la comunidad, la ciudadanía tenga participación y pueda definir cierto el lineamiento que va a tener la nueva constitución. Sí, pero ahí hay una cosa, Manuel, perdona que te interrumpa. Claro, seguro. Yo creo que también se ha ido instaurando un mensaje del miedo. Sí. Y fundamentalmente una especie así de mensaje entre los buenos y los malos. Los buenos que quieren conservar el statu quo y los malos que quieren destruirlo todo, y eso es irreal. Y eso es, yo creo, tener una mirada muy superficial acerca del problema. Sí, ahora estos polos de blanco y negro son muy típicos del totalitarismo. El tratar de también encapsular al ciudadano y el impedir las reuniones, o el tratar de tener el control sobre la vida política de los ciudadanos también, que es parte justamente de querer menos democracia y no más democracia, es una cuestión propia del totalitarismo. El tratar de establecer una verdad única o una uniformidad en las decisiones, o también creerse casi el Mesías, el dueño de la verdad y la gente salvador de un país, de una nación, son doctrinas propias del totalitarismo. Entonces también hay que entender quiénes están más apegados a la democracia y tratan a las personas como iguales, y quienes están más lejanos de la democracia y más bien son totalitarios y tratan a las personas como subordinados o casi esclavos en muchos casos. Entonces aquí ya vemos ciudadanos todos iguales,
no hay de primera ni de segunda clase. Y este temor que existe muchas veces con la participación ciudadana es porque se piensa que el pueblo es poco sensato, es tonto e ignorante. Y resulta que no hay nada más sabio que la sabiduría popular. De ahí vienen los refranes también. Entonces, el punto es que aquí hay que darle a Chile el sentido que tiene, que es un país maduro, adulto, con ciudadanos formados. Y por más crítica que se haga muchas veces que no hay educación cívica, ¿qué mayor expresión de educación cívica que el estallido social mismo, que los cabildos que se han organizado, que la participación, que esta activación en las redes sociales? Entonces, esta apatía que a veces se veía respecto a la política tenía que ver justamente con la falta de participación que se le daba a la ciudadanía, porque se le llamaba a votar cada 4 años por los candidatos que los partidos imponían, y estos consejos de la sociedad civil, si tú te referías a la ley 20.500, que efectivamente pasa a ser un checklist en el servicio público. Tengo que juntarme con los vecinos, y se junta con los vecinos, pero no le pido opinión a los vecinos. Las opiniones de los vecinos tampoco son consideradas para el mejoramiento de los procesos internos del mismo servicio público. Y lo que es peor, muchas veces la participación ciudadana no es vinculante para la toma de decisiones de la autoridad política. Tenemos varios ejemplos en la región, y en el país también, pero finalmente las zonas de sacrificio, por ejemplo, nacen justamente por no considerar el tema de la participación ciudadana y ser un gran preocupado de la participación ciudadana, que son elementos que fortalecen la democracia. La democracia, mientras más se opine, se consulte, se negocie y se transa, es mejor, no es peor. Entendiendo que es una construcción permanente, no vamos a llegar a acuerdos mañana, y el acuerdo que lleguemos mañana va a ser mejorado pasado mañana. Pero sí se construye. Así se construye. Fíjate que, tomando un poco tu análisis, Cristian, no da la sensación, sino que una muestra del estallido social, ¿cierto? Y estas reuniones que se fueron generando, estos cabildos, da cuenta de que la ciudadanía estaba ávida, ¿cierto?, con una necesidad tremenda de poder manifestarse. Y manifestarse en forma pacífica, porque yo en los cabildos no he visto ningún tipo de desorden. Y nosotros vamos a ver seguramente en el segundo bloque del programa, ¿cierto?, cómo se ha ido equivocando un poco la ruta, o se sigue equivocando la ruta desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de la dirección del gobierno, en el sentido de que hay proyectos que de alguna otra forma son emblemáticos para restablecer el orden, pero que sin embargo no generan eficacia para los efectos de garantizar de que se escuchen las reales demandas sociales, ¿te das cuenta? Claro, pero más que garantizar el orden, yo le diría para mantener el antiguo orden. O la normalidad anterior, probablemente. Sí, pero fíjate que haciendo referencia nuevamente a la ley 20.500 de participación ciudadana, yo creo que es una ley que tiene un tremendo potencial, pero tiene solamente hoy día una manifestación de carácter formal. Claro, es una declaración finalmente de intención, de buenas intenciones, no un compromiso. Entonces aquí también yo creo que hay un tema preocupante. O sea, yo creo que se ha echado a andar en parte de la sociedad chilena una política del miedo, como dije anteriormente, y esa política del miedo fundamentalmente desestimar la manifestación de carácter democrático. Y yo creo que esa política del miedo tiene la misión de mantener el statu quo. Y este no es un tema del punto de vista o de la vereda política en la cual yo esté parado, porque yo reconozco que hay gente de derecha que tiene mentalidad democrática, hay gente de izquierda que tiene mentalidad democrática, y hay gente de derecha que no tiene mentalidad democrática y gente de izquierda que no tiene mentalidad democrática. Entonces esa política, lo que yo te quería complementar a lo dicho anteriormente, de generar el miedo, de generar una diferenciación entre los buenos y los malos, de no establecer o profundizar canales democráticos, es la gran equivocación que se está cometiendo hoy día. Yo veo, por ejemplo, cómo las personas de diferentes grupos etarios, llámense jóvenes, llámense personas de tercera edad, tienen una necesidad de manifestarse, de concurrir a los cabildos. No sé si les ha pasado a ustedes, sí, pero a mí, por ejemplo, mucha gente me dice: don Alfredo, ¿cómo se puede participar? Yo creo que tenemos una ciudadanía ávida de participación. Sí. Pero
con A mí me ha llamado la atención con responsabilidad, la cantidad de adultos mayores que quieren participar. Sí, en y la opinan con decisión alto del Estado, fundamento. y con muchísimo fundamento. El fundamento obviamente de su experiencia, de la experiencia de vida, del momento histórico, de la vivencia. Exactamente. Entonces yo creo que hay una riqueza tremenda en esos niveles de participación y se comete un error a no potenciar. Y hay otro detalle allá, que cuando tú contrastas realidades distintas en esta participación, a veces esas ideas preconcebidas se contrastan y finalmente se rompen esos prejuicios. Yo lo toco puntualmente porque me tocó en un cabildo con gente de sectores trabajadores, que trabajaban en la administración pública y que trabajaban en el sector privado, y los del sector público que trabajaban en honorario querían contrato de trabajo, y los del sector privado les contaron los males que traen los contratos de trabajo, porque no es tan cierta la libertad para contratar, porque realmente casi todo el mundo está en el artículo 21. ¿Ah? O sea, jornada extenuante, no se respetan las 45 horas, y para colmo, cuando alguien se quiere cambiar de trabajo, aquí los empleadores llaman al otro empleador para que no lo contraten. Es un sistema esclavista. Muy bien, vamos a ir a un breve corte, volvemos con Escenario Social, un espacio cierto creado para el diálogo ciudadano. Volvemos.